Proletkult fue un movimiento cultural y artístico que surgió en la Unión Soviética tras la Revolución de Octubre de 1917. Se trata de una abreviatura en ruso del término cultura proletaria. Este movimiento se dedicó a promover la cultura de las clases trabajadoras y a construir propuestas estéticas revolucionarias que reflejaran los valores y experiencias del proletariado. Asimismo, abogaba por una ruptura total con el arte y la cultura burguesa, además de construir formas de expresión accesibles y significativas para las masas. Las personas que integraron este movimiento consideraban que el arte y la cultura eran herramientas para la construcción del socialismo y la revolución proletaria. Bienvenidos a Proletkult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, la cual busca crear conciencia en las filas del proletariado de México, desde la perspectiva de las y los trabajadores del arte y la cultura. Proletkult es un programa que difunde los principios revolucionarios del marxismo-leninismo desde una óptica fresca y renovada. En este espacio podrás escuchar mesas de análisis y debate, cápsulas biográficas, entrevistas, noticias de México y el mundo, y una agenda cultural alternativa, novedosa, popular y proletaria. Esto es Proletkult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Quédate con nosotros. La que provoca miseria, la que siempre ha despojado a gente de la periferia. Grítalo bien, que se jode el fascismo, ya se acerca la victoria de mano del comunismo. Puedes vencer si unificamos caminos y direccionas tu rabia si asumes al enemigo. Hay obreros que en mi liga todavía no confían debido a la guerra fría orquestada por la CIA. Pero cuando los comunistas nos tomemos el estado, probarán el terror rojo con traidores fusilados. Camaradas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Yo soy Demián Ávila, soy militante de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte y este es nuestro quinto programa de Proletkult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y para realizar este programa tengo a mi camarada Iván desde los Estados Unidos. How are you, camarada? Hi, I'm good. Hola, camaradas. Estamos de regreso con su podcast favorito. Así es. Y bueno, ya conocen nuestras secciones. En primer lugar, vamos a tener la cápsula de lo que callamos los marxistas. Vamos a terminar de analizar el manifiesto del Partido Comunista, los capítulos 3 y 4. ¿Qué más tenemos, camarada? Ujú. Luego sigue nuestra cápsula biográfica, donde vamos a hablar sobre el golpe de Estado en Chile, Salvador Allende y Víctor Jara. Así es, justo septiembre es en el mes en el que se da el aniversario de este trágico suceso. Después vamos a tener una entrevista muy interesante y también muy oportuna por las fechas con la señora Cristina Bautista, madre de familia del Comité de Lucha de Ayotzinapa. Estamos a punto de cumplir 10 años de la desaparición forzada y bueno, nos va a dar sus impresiones con respecto a los resultados con el gobierno de López Obrador. ¿Qué más tenemos, camarada? Sí es. Luego sigue mi cápsula al otro lado del río, donde les presentaré noticias sobre movimientos sociales, movimientos estudiantiles, ahorita las manifestaciones contra el Partido Demócrata y cosas de ese estilo. Very good, very well. Yes. Después tendremos nuestro noticiero en donde abordaremos algunos temas como la represión que ha estado implementando nuestro gobierno democrático de la Ciudad de México en contra del movimiento social. Está desatado Martí Batres y su policía interno. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Y finalmente, Sobre la agenda cultural alternativa, sobre eventos que van a estar pasando alrededor del país, sobre la Casa del Lago, talleres en la comunidad nueva y las actividades de los comités de lucha de URTARTE.
Así es, camaradas. Pues bueno, esto es Prolet Cult. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y quédense con nosotros. Lo que callamos los marxistas. Pues ya estamos aquí en su muy gustada sección, Lo que callamos los marxistas. Y el día de hoy vamos a terminar de analizar este libro fundamental dentro del movimiento social, dentro de la literatura de lucha social, del proletariado, de la lucha de clases, que es nada más ni nada menos que el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, que bueno, el otro día estaba checando y creo que se pronuncia Friedrich, porque pues es alemán, ¿verdad? Friedrich Engels. Pero bueno, la vez anterior, en el programa anterior, en la emisión número 4, analizamos los dos primeros capítulos, que es el de burgueses y proletarios, y el segundo que se llama, se me olvida ahorita el nombre, pero se los digo en un momento. Analizamos esos dos capítulos y también estuvimos analizando los diversos introducciones y prólogos que hicieron Marx y Engels a lo largo pues, de varias décadas, porque pues nunca ha perdido vigencia este escrito. Les decía, el primer capítulo es Burgueses y Proletarios y el segundo es Proletarios y Comunistas. Y el día de hoy vamos a abordar el tercer capítulo, que es literatura socialista y comunista, muy interesante, tratando de sacar lecciones con base en lo que dijeron Marx y Engels, pero para el siglo XXI. Y finalmente la posición de los comunistas frente a los diversos partidos opositores, que es el capítulo cuarto. Entonces, pues bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto, mi estimado camarada Iván. Sí, nada más poner énfasis en lo que dijiste sobre cómo pienso que estos dos capítulos que vamos a analizar ahorita todavía tienen vigencia hasta hoy en día, especialmente sobre la literatura socialista y comunista y cómo Marx y Engels van definiendo todas estas, no sé si se pueden decir corrientes socialistas que vieron en sus tiempos. Sí, 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 así es. Eh, a mí bueno, no sé si concluiste. Sí, sí, Ah, sí. ok. No quiero robarte la palabra, camarada. A mí me gustaría como entrarle un poquito, en primer lugar, a la estructura del tercer apartado, del tercer capítulo, literatura socialista y comunista. Bueno, se divide este pequeño apartado en dos secciones. Primero nos hablan Marx y Engels del socialismo reaccionario y después nos hablan del socialismo conservador, perdón, son tres, del socialismo conservador o burgués, y finalmente del socialismo y el comunismo crítico utópicos. Entonces, bueno, en el primer apartado se divide a su vez también en tres índices. El socialismo reaccionario, Marx y Engels lo dividen en el socialismo feudal, el socialismo pequeño burgués y el socialismo alemán verdadero. Y bueno, más que adentrarme en este momento en la caracterización específica de cada uno de estos socialismos, que están muy abocados al contexto histórico de 1848 y que digamos desde ese punto de vista, si lo analizamos desde el punto de vista de la coyuntura histórica en la que se escriben, pues a lo mejor hay muchas cosas que ya no aplican, pero sí me parece vigente, como tú también decías, en el sentido de, digamos, obtener la esencia del análisis de clase y materialista para trasladarlo al siglo XXI. Es decir, el socialismo reaccionario es aquel socialismo que critica la sociedad burguesa que en ese momento está en ascenso, que está tratando de
imponerse de una vez por todas al antiguo régimen feudal, que todavía enfrenta muchas resistencias del régimen feudal que lucha y resiste por no perecer, pero que es prácticamente, es un hecho, ¿no? Que se va a imponer el nuevo orden burgués en Europa, ¿no? Particularmente en Europa, y después a nivel planetario, evidentemente, pero estos socialismos recurren a una fraseología o a un discurso, a una retórica o, ¿cómo dicen ahora los posmodernos? Ah, se me fue el término. Pero bueno, habla el socialismo reaccionario sobre preservar las condiciones de vida previas, las condiciones sociales, materiales, económicas, culturales incluso, previas al estallido de estas revoluciones burguesas, con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la propia Revolución Industrial, que es, bueno, no es una revolución política, pero que también determina de manera fundamental el desarrollo de la nueva sociedad burguesa, y buscan o se plantean mantener el estado de la sociedad como se mantenía en el feudalismo, y aquí es donde me parece lo fundamental. Estas fuerzas reaccionarias son reaccionarias porque se oponen precisamente al progreso, al avance de la historia. Eh, Se valen de las nacientes fuerzas del proletariado en ese momento, todavía un proletariado muy débil, muy endeble, que apenas se empieza a conformar, pero recurren al proletariado bajo una lógica de un igualitarismo muy vulgar, muy ramplón, para tratar de ganárselos, para tratar de ganarse a estas masas proletarias en pro de un proyecto, pues que no es que sea bueno o que sea malo, sino que simple y sencillamente, desde el punto de vista histórico, ha culminado, ha entrado en una fase terminal, insisto, no por una cuestión, digamos, de buenos contra malos, una cuestión maniquea, sino simplemente porque ese modo de producción y ese tipo de sociedad ha dado todo lo que tiene que dar y está a punto de perecer. Entonces, insisto, por eso son reaccionarios, porque se oponen al avance de las fuerzas de la historia y plantean esta regresión al pasado, ¿no? Insisto, se valen de las masas para tratar de las masas proletarias para tratar de tener mayor fuerza en su discurso político ideológico. Entonces, bueno, me gustaría cerrar ahí de momento y ya en una segunda participación llevar estas características que dije a por qué es importante tenerlo en cuenta en el siglo XXI. Pero bueno, ahí cerraría yo mi primer participación. Sí, sí, y incluso como lo definió Marx cuando explica el socialismo pequeño burgués, ahí también dice como los escritores de esta corriente simpatizaban con las causas del proletariado contra la burguesía, pero con una ideología pequeño burguesa y queriendo así regresar, como dices, a los tiempos, entre comillas, buenos, pero cuando ellos estaban en, ahora sí, en el poder. Ajá. Sí, así es. Y me parece importante porque, insisto, no es que se defienda a la sociedad burguesa, sino simplemente en el contexto de la primera mitad del siglo XIX, pues era un hecho histórico inevitable, ¿no? Tenía la sociedad que trascender debido a las características de las relaciones sociales de producción, tenía que trascender a esta nueva, a esta sociedad moderna, ¿no? Dejar atrás el feudalismo y llegar a esta nueva sociedad moderna, pero lo trato de trasladar al siglo XXI porque en la actualidad, si bien no podemos llamarle socialismo reaccionario a ciertos discursos, vemos muy comúnmente grupos de ultraderecha
que también recurren, de hecho el fascismo lo hizo en su momento, recurren a las masas trabajadoras o a las masas populares con cierto tipo de discursos para ganarse su simpatía. Y de hecho lo logran, ¿no? De hecho lo logran. Digo, un caso muy peculiar es el de Milei, pero también ahí está Donald Trump, y en Italia ganó la ultraderecha, y la ultraderecha ha tenido un auge importante recientemente, también ganó cuestiones importantes electoralmente hablando la ultraderecha alemana, e insisto, no estoy diciendo que sean socialistas, ni mucho menos, pero sí tienen un discurso de crítica a, digamos, a los valores liberales de la sociedad. Por eso es que dicen, somos liberales en lo económico, pero conservadores en lo social, ¿no? Entonces recurren a estos discursos conservadores en lo social que de pronto puede llegar a calar en las masas ante la decepción, ante la incertidumbre, ante la crisis del proyecto político burgués, ante la crisis insuperable de la democracia liberal burguesa. Entonces, se valen de estos discursos para ganarse el apoyo de las masas y pues lo logran, ¿no? Lo logran así como lo logró Milei, como lo logró Donald Trump, como se logró en Italia, en Alemania, etcétera, ¿no? No sé tú qué opines al respecto. No, sí, 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 como cada día escuchar lo que, cómo habla Donald Trump, sí, sí se escucha cómo tratan de ganarse a los trabajadores y echarle la culpa a otras naciones y ignorarlo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y la burguesía de Estados Unidos. Entonces, sí, concuerdo. Sí, así es. Entonces, bueno, eso es lo que me llamaba la atención de estos tres primeros incisos que corresponden al socialismo reaccionario, que es el socialismo feudal, el socialismo pequeño burgués y el socialismo alemano verdadero. Eh, y bueno, nada más como una aportación más. eh, el socialismo alemano verdadero, que es el inciso C, es en el cual se extiende más en el análisis. Me parece que porque, bueno, ellos son alemanes y les interesa particularmente, ¿no? Las condiciones políticas de su país, que, bueno, en ese entonces no era Alemania todavía, ¿no? Sino era Prusia, pero además hacen una comparación interesante entre el planteamiento de este socialismo alemán que está, me parece, muy basado en la filosofía kantiana, sobre todo cuando habla en este parrafito, dice, así, para los filósofos alemanes del siglo XVIII, las exigencias de la primera revolución francesa solo tenían el sentido de ser exigencias de la razón práctica, e incluso está entrecomillado, ¿no? Ser exigencias de la razón práctica en general y las manifestaciones de la voluntad de la burguesía revolucionaria francesa significaban a sus ojos las leyes de la voluntad pura, ¿no? De la voluntad tal como esta debe ser, de la voluntad verdaderamente humana. Entonces, siento que ahí tiene como un cierto giro kantiano. eh, pues bueno, me parecía como interesante abordar un poquito esa parte. Pero, pues más allá de eso, es lo que yo podría comentar sobre este apartado, esta primera parte del tercer capítulo, que es el socialismo reaccionario. No sé si tú quieras comentar algo más. Sí, sería que los que eran de esa corriente criticaban de forma vaga, ¿no? Y no científica, como antes de que Marx y Engels trabajaran eso, así usando como la expropiación del ser humano y abolición del imperio, de lo general abstracto y cosas así. Ajá, Sí, nomás eso. sí, claro, claro, claro. Ok, pues bueno,
Y como les decíamos, la segunda parte de este capítulo se llama el socialismo conservador o burgués. Y digamos, este socialismo es el que tiene que ver con las posturas que a lo mejor en el siglo XXI podríamos llamar como progresistas, incluso de izquierda. Pues sí, sobre todo esos dos términos, progresistas de izquierda. Y aquí también Engels y Marx nos plantean estas vertientes políticas que surgieron con el auge o con el ascenso de la burguesía y de la sociedad moderna y con el nacimiento del proletariado, y cómo también desde una visión humanista, desde una visión filantrópica, se plantean mejorar las condiciones de vida del proletariado, ¿no? En el marco de la justicia burguesa, de la legalidad burguesa, etcétera, pero nunca se plantean la transformación de la sociedad. Entonces, pues se da el caso de estos experimentos sociales que hicieron Fourier, Owen, todos estos socialistas utópicos a los que Marx y Engels estudiaron bastante. Owen, no dije a Owen, Robert Owen, a Fourier, a ¿quién fue el otro que dije? Ya se me olvidó. Bueno, pero estos personajes realizaron algunos experimentos sociales como los falansterios, estas especie de comunidades que se organizaban en torno a la fábrica, en donde había escuelas, en donde había guarderías, en donde se les daba mejor trato a los obreros, pero pues no se planteaban de fondo la eliminación de la explotación del hombre por el hombre o la dictadura del capital sobre el trabajo. Entonces, pues por eso son socialismos utópicos, ¿no? El socialismo y el comunismo crítico utópico. Son incluso personas que pertenecen a la burguesía, como Robert Owen, como Fourier, pero que no se plantean la abolición de la explotación asalariada. Entonces, bueno, eso es lo que podría dar como de primer entre. Sí, ¿no? Y también tenían la intención de separar al proletariado del movimiento revolucionario para que nomás se concentraran en las reformas y no toquen esas relaciones entre, como dice Marx y Engels, el capital y el trabajo asalariado. Así, nomás reformas, no piensen no se vayan por la revolución o pidan cambios más estructurales. Sí, 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 así es. Y eso, pues finalmente nos lleva a comprender las posturas inamovibles, ¿no? Que adoptan, por ejemplo, ciertos grupos anarquistas que eligen alejarse por completo de la política en general, no solamente de la política electoral, sino precisamente de estos movimientos políticos que buscan la transformación. Y también personalmente me lleva a la reflexión, tratando de trasladarlo al siglo XXI, sobre estos planteamientos utópicos que se dan en el siglo XXI con respecto a transformar la sociedad sin un proceso revolucionario que destruya las relaciones sociales de producción existentes que son capitalistas. Y bueno, está pues el caso pues hay muchos ejemplos, ¿no? Los movimientos indigenistas, dicho con todo respeto, ¿no? Pero pues hay que decirlo, movimientos indigenistas, movimientos ecologistas, incluso movimientos de las compañeras feministas que no se plantean la lucha de clases, etcétera, ¿no? Todos estos movimientos que tienen este carácter utópico porque si bien se plantean mejores condiciones de vida en general para quienes habitamos este planeta,
pero no desde una perspectiva política revolucionaria. Sería lo que podría decir. Así es, así es. Bueno, y finalmente el cuarto capítulo, ¿qué nos puedes decir, Iván? El último capítulo de la... Deja canción, para darles el nombre completo. La actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Y pues sí, se puede decir brevemente, ¿no? Que explican la voy a llamar táctica de juntarse, hacer alianzas así temporales con, se puede decir todos, ¿no? Los socialdemócratas, partidos de liberación nacional, etcétera. Pero, bueno, contra como la monarquía, el feudalismo, la pequeña burguesía, etcétera. Pero después, cuando ya se derrotan esos, volver otra vez a luchar contra esos mismos partidos que se tenía una alianza con ellos. Sí, así es. Efectivamente, no volvernos sectarios. Habla que las y los comunistas no podemos ser, no con esas palabras, pero da a entender, ¿no? Que no podemos ser sectarios, que es necesaria estas alianzas que tú mencionas, pero sin perder la perspectiva revolucionaria, ¿no? De no caer en estas reformas, sino aliarnos para acumular fuerzas y poder construir pues el socialismo, la dictadura del proletariado, llevar a la toma del poder al proletariado, efectivamente. Y bueno, el último párrafo del manifiesto pues es muy fuerte, ¿no? Dice, los comunistas repudian el ocultamiento de sus puntos de vista y de sus intenciones. Declaran francamente que sus objetivos solo podrán alcanzarse mediante la subversión violenta de cualquier orden social preexistente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Entonces sí, me parecía importante mencionar eso. ¿Algo Sí, más? esa famosa frase. Así es, así es. ¿Quieres comentar algo más? Am, no, no, creo que en general el manifiesto es históricamente importante para tiempos actuales, como diste ejemplos de la actualidad. em, y pues sí, recomendado para leer. Ampliamente recomendado el Sí. manifiesto del Partido Comunista. Léanlo si tienen dudas nos pueden escribir, nos pueden dejar sus comentarios y si está en nuestras posibilidades y en nuestra capacidad, trataremos de resolverlas. Si tienen puntos de vista encontrados con los que se están planteando aquí, pues también háganoslo saber. Y pues, bueno, esto fue entonces lo que callamos los marxistas. ¿Algo más que quieras comentar, Iván? No. Hasta la próxima, camaradas. O Hasta bueno, la ahorita próxima. nos vemos. Sí, seguimos adelante con Prolet Cult. La entrevista. Hola, camaradas. Seguimos en Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Esta iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, Urtarte. Yo soy Demián Ávila y en la entrevista del día de hoy de nuestro quinto programa, pues nos sentimos muy contentos y muy honrados por tener la presencia nada más ni nada menos que de la señora Cristina Bautista. Ella forma parte del Comité de Madres y Padres de Ayotzinapa y estamos a unos días de que se cumplan 10 años de los hechos de Ayotzinapa,
de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. Y bueno, hay mucha información con respecto a lo que ha venido ocurriendo pues en los últimos tiempos sobre la investigación de este caso. Y es por eso que tenemos aquí a la señora Cristi. ¿Cómo está, señora Cristi? Pues aquí ya, ya me recuperé porque me enfermé, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, señora Cristi, me da gusto. Nada delicado. Ujú. No, Pues sí, algo, sí. no me diga, no me Ujú. diga, pero Sí, ya está bien. ya estoy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, señora Cristi, pues ya tenemos muchos años de conocernos. Hemos coincidido en muchas movilizaciones, también en Ujú. Nayotzi, y siempre se ha portado muy, muy amable con nosotros a los eventos a los que le hemos invitado, pues siempre accede y para nosotros es importante tenerla aquí. Pues bueno, díganos, por favor, ¿qué, qué, qué experiencia saca después de estos ya 6 años del gobierno de López Obrador y de la Cuarta T con respecto a, pues, a la investigación sobre la desaparición de los 43? Pues bueno, es decir, fácil, ya vamos a llegar 10 años de la desaparición forzada de nuestros hijos, pero de caminar, de luchar, pues ha sido tan difícil. Pero pues aquí estamos, como hemos dicho, como madres y padres, por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos, pues nos mantienen de pie. Y aquí estamos en exigencia, porque pues, ¿por qué no podemos retirarnos? Porque como el pueblo de México, pues nos ha levantado la voz, nos han acompañado estos 10, casi 10 años ya. eh, Cada mes del 26 estamos en la marcha en la Ciudad de México, cada mes del 27 estamos en Iguala, Guerrero, donde pasaron los hechos. Entonces, pues como madres y padres no podemos rendirnos, no podemos irnos a nuestras comunidades, a estar llorando, a estar encerrados, como nos han acompañado, por eso no podemos rendirnos, así como internacional. Sabemos que cada mes del 26 también hacen un acto político y ahí están donde nos comparten fotos, nos comparten lo que han realizado, pues eso nos fortalece como madres y padres de que no estamos solos y que nos siguen acompañando a pesar de mucho tiempo, pero ahí están. Pues con este presidente que estamos, pues se hizo el esfuerzo de esclarecer el caso, porque pues no fue en sus manos que pasaron los hechos. Todo esto que no pueden esclarecer es por culpa del gobierno anterior, de Enrique Peña Nieto, porque cuando empezaron a buscar a nuestros hijos, pues no fue de verdad una búsqueda realmente, sino que fue una búsqueda simulación, simulando ahí que buscando a nuestros hijos, porque pues como nos vieron, como somos campesinos, pues fácilmente nos quisieron engañarnos, decirnos que fue la delincuencia organizada quien se los llevó a nuestros hijos, cuando sabemos que los sobrevivientes, que ellos miraron a sus compañeros, cómo los subieron a las patrullas, cómo cómo quedaron atrapados en el autobús abajo del puente de Chipote porque llegaron patrullas, llegaron adelante, atrás, entonces el autobús quedó atrapado. Es allí donde se los llevaron todos los estudiantes, los bajaron a golpes, donde ahí escucharon uno de ellos, escucharon que lo lleven con el patrón de Huitzoco a ver qué hace con ellos. Entonces, pues no desaparecieron a nuestros hijos allí, sino que fueron llevados. Y por eso ahorita, pues que entre ellos mismos, en vez que, de, que de verdad buscaran a nuestros hijos, que de verdad nos dieran esa verdad, lo que primero hicieron es encubrirse entre ellos mismos, porque como campesinos sabemos, esa noche
que trabajaron, pues esos trabajadores como policía municipal, estatal, como protección civil y como policía federal, pues ellos saben como quiénes son que entraron a trabajar esa noche, estuvieron operando. De ahí tenían que empezar, pero no lo hicieron. Se empezaron a encubrirse y todo eso, y lo que hicieron es inmediatamente construir su versión oficial, la verdad, la histórica, ay, ya se me olvidó su nombre, La como verdad dicen, histórica. la verdad histórica. Entonces, como madres y padres, cuando eso se anunció, pues no lo pudimos aceptarlo. ¿Cómo puede ser que nuestros hijos fueron calcinados esa noche, el 26? Porque así dijo Jesús María Cara, que con todas sus pertenencias fueron calcinados. Entonces, cuando empezaron, bueno, que no podemos olvidar de mencionar a los abogados de Tlachinola de la Montaña, a los de Centro ProDH, a Fondar y Serapaz, pues ellos inmediatamente pidieron ayuda con los peritos argentinos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí donde se creó pues los expertos y expertas por la medida cautelar, porque el gobierno quería que nosotros nos cuidaran, dándonos un teléfono satelital, dándonos una guardaespaldas, y pues nuestros abogados decidieron que nosotros no necesitamos eso, lo que necesitamos es que vengan los expertos y expertos para que investiguen, pues ahí donde nació este, la medida cautelar, cambiando a que vengan los expertos y expertas para que ellos investigaran, pues, y ya llegado se logró. Claro que eso fue muy difícil porque pues el gobierno de Enrique Peña Nieto no querían firmar, porque iban a llegar el 2 de diciembre y no llegaron, llegaron hasta el 2 de marzo de 2015 donde empezaron a trabajar, pues ellos colaboraron con un año y un mes. Entonces ahí donde se destapó, pues donde ahí nos dimos cuenta que del ejército 2 agentes manejó el C4 porque los estudiantes fueron monitoreados desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Entonces ellos tuvieron conocimiento, así como el gobierno de la República, Enrique Peña Nieto, como el presidente de Iguala, José Luis Abarca, y como gobernador de Chilpancingo, Ángel Aguirre Rivero. Entonces todos ellos tuvieron conocimiento cómo los estaban atacando a los estudiantes. Ellos ya de manera coordinada ya sabían que la normal de Ayotzinapa se estaban concentrando a todas las normales que ahí iban a salir el día 2 de octubre para la conmemoración a la marcha. Entonces, pues ellos sabían cómo y todavía pues nos engañaron a nosotros como madres y padres, pero pues como hemos dicho, como hay esos defensores de derechos humanos, pues ellos sabían inmediatamente, pues pidieron ayuda, porque sabían cómo ese es el gobierno, asesina, encarcela, desaparece, y entonces pues ya habían desapariciones, ya habían, no somos los únicos que estamos sufriendo ahora, hay miles de familiares. En ese caminar, esos 10 años, pues nos hemos dado cuenta. Entonces ellos pues ya sabían, por eso pidieron ayuda. Y por eso pues ahorita casi por 10 años pues seguimos de pie, seguimos organizados como madres y padres en búsqueda de nuestros hijos, porque no queremos que el caso de Yotzinapa quede impunidad como los demás casos. Y por eso no ha esclarecido el caso de Yotzinapa. Sí, muchas gracias, señora Cristi. Ahorita que le escuchaba, mencionaba lo importante que fue para ustedes el acompañamiento de Tlalchinola, del Centro PRO, de Serapaz. Personalmente, pues puedo constatar, ¿no? Las veces que el Centro PRO les ha abierto las puertas, las facilidades que les ha brindado, el asesoramiento, evidentemente, de Tlalchinola, del licenciado Vidulfo. En ese sentido, ¿qué opinión tiene con respecto a estas declaraciones del presidente López Obrador con respecto a que ustedes son manipulados por estas organizaciones, que estas organizaciones hay
intereses oscuros detrás de ellas, etcétera, lo que ya hemos escuchado constantemente de las declaraciones de López Obrador, sobre todo en las mañaneras. ¿Usted qué opina al respecto? Para nosotros como madres y padres, no empezaron cuando pasó el caso Yotzinapa para acompañarnos. Ellos ya habían acompañado a otras familias desde, pues ya tienen sus más de 30 años de fundación, como Centro ProDH, como más de 25 años tiene la Chinola de la Montaña. Pues nosotros como madres pues tenemos confianza en ellos. El único pues tampoco ellos esperaban de que va a ser mucho tiempo este caso Ayotzinapa que no esclarezca. Nunca se imaginaron de que pues como lo dije en su momento, nunca se imaginaron como abogados de que el gobierno iba a construir la verdad histórica para engañarnos. Entonces, pues ahí, porque bajo tortura, eh, este, construyeron esa verdad histórica. Entonces, pues eso, como mexicano de los jueces de Tamaulipas, que sacaron una sentencia, claro que los abogados nos dijeron que nos iba a afectar porque van a salir en libertad unos que los que realmente que fueron torturados, pero los demás de ahí se agarraron, pues de ahí se agarraron de que también fueron torturados, cuando pues se sabe que no. Entonces, pues el único, bueno, pues vemos como madres y padres, pues los abogados tampoco tenían herramientas para presentar o no sé qué pasó, pues ahí es, no sabemos qué pasó porque salieron muchos en libertad y por eso tampoco llegamos a la verdad, pero eso pasó pues desde el inicio, no porque por culpa de los abogados o por culpa del presidente que está ahora, que no puede esclarecer el caso Ayotzinapa, sino que pues eso desde el inicio, que hicieron todo eso, podemos decir como un revoltijo, pues que hicieron. Entonces, para no esclarecer el caso, entonces, pues el presidente hizo el esfuerzo de esclarecer y pues no puedo decir más. Ok, muchas gracias, señora Cristi. Bueno, pues es evidente, ¿no? Quedan prácticamente 2 semanas del mandato de López Obrador. Es obvio que el compromiso que hizo con ustedes de resolver el caso no se va a cumplir esa promesa que él les hizo a ustedes de resolver el caso. Ya le tocará a la siguiente administración y bueno, en ese sentido, ustedes ya tuvieron un acercamiento con Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperanzas tienen con respecto a que el nuevo gobierno, el que encabezará Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre, traiga por fin luz, verdad y justicia para el caso de Ayotzinapa? Pues no puedo opinar porque no sé cómo va a llevar la investigación. Es decir, como ahora el presidente, él pues, como veo como madre de Benjamín, él hizo el esfuerzo para esclarecer el caso de Chinapa. Pero pues todo como lo veo desde el principio, que todos se encubrieron, las autoridades, que en su momento como estaban. Entonces, por eso no se pudo llegar a esclarecer el caso. Claro, como gobierno, pues avanzó, porque en las búsquedas, porque él pues abrió la página donde se pidió la información. Entonces muchas personas dieron información, pero pues falsas y unos, sí, ciertos, han encontrado muchos restos en el campo que se han realizado las búsquedas, pero esos restos pues es a otras familias. Entonces esas familias pues que les han dado y esos seres queridos pues que les han dado su digna sepultura. Entonces pues como gobierno se avanzó, el único pues que no se avanzó como madres y padres de Ayotzinapa, que no nos pudo dar los resultados, porque en esas búsquedas que señalaban, ahí están nuestros hijos,
pues no ha encontrado. Eso quiere decir que nuestros hijos, pues, como se los llevó las patrullas diciendo que se los lleven al patrón de Huitzoco, pues sentimos que están vivos a nuestros hijos, se los llevaron, los estarán haciendo trabajar o los estarán maltratando, pero pues ahí los tendrán, porque si estuvieran muertos ya los hubieran encontrado. ¿Cuántos restos que los han encontrado? Y entonces es un avance para el gobierno, para las otras familias que buscan a sus seres queridos, ya ellos pues también ya están en tranquilidad, pero pues nosotros pues no pudimos llegar a esa verdad y esperemos pues con la presidenta electa, pues ya como mujer, como madre, pues que siga esas instrucciones por lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues sí, han trabajado. Ok, señora Cristi, muchas gracias. Eh, en, es- en este momento, ¿qué edad tiene su hijo Benjamín? Pues se lo llevaron de 19 años y ahorita pues tiene 29. Pues ahorita 29, vamos a hacer 10 años, pues él cumplió el 9 de abril 29 años. 29 años. ¿Cuánto tiempo llevaba en Ayotzi, estudiando en Ayotzi? Es poco tiempo, todos, casi la mayoría de los estudiantes es de nuevo ingreso. Son 2 meses que estuvieron ahí en la normal de Ayotzinapa y ahorita pues va a ser 10 años sin saber nada de ellos a dónde están. Así es. ¿Qué implica para usted, para los demás papás, para las mamás, Ayotzinapa? Es decir, la escuela normal de Ayotzinapa es una oportunidad de desarrollo, ¿o cómo lo ven ustedes? Pues es la normal de Ayotzinapa, es eso internado, donde pues les da cobijo a todos los jóvenes que quieren superarse, que quieren salir adelante, pues allí donde se les da pues todos los alimentos, es internado, es para hijos de campesinos y es la normal es Ayotzinapa, es de lucha. Entonces, pues por eso mi hijo también llegó allí y por eso los jóvenes llegan ahí, porque pues una escuela, una normal así, digamos que sea de paga, pues no pueden pagar uno, que es los que son privados. Entonces no se puede ir ahí, pues donde es la oportunidad de salir adelante. Así es, señora Cristi. ¿Usted de qué comunidad o ustedes de qué comunidad son, señora Cristi? Somos de la comunidad de Alcuyecancingo de las Montañas, municipio de Aguacutzingo, Guerrero. ¿Y a cuánto está de la normal? 4 horas. 4 horas. Ok, ok, muy bien. Señora Cristi, siempre que la veo en las movilizaciones, en las actividades que realizan, etcétera, siempre la veo bordando. ¿Qué es lo que usted borda? Ahorita estoy bordando porque el año pasado no lo terminé, y ahorita quiero terminarlo. Este es el rostro de mi hijo. Así es. Pues Entonces todavía no termino, lo estoy dando detalles. Ujú. está muy bonito. ¿Dónde aprendió a bordar, señora Cristi? Desde hace tiempo, desde joven empecé a bordar, Desde joven. tejer. Ujú. Ajá. Yo ahora pues que ando por acá, pues aprovecho eh, de bordar, porque pues en mi casa, en mi comunidad, pues ya no trabajo, digamos que sí siembro todavía, pero pues de vender comida, de vender pozole, de vender pasteles, hacer pan, pues ya no lo hago. Ujú. Entonces, pues, de no estar haciendo nada, pues estoy bordando. Y con eso obtiene recursos. Sí, también como voy terminando y ahí pues termino y alguien se anima y lo compra. Y eso pues está bien. Qué bueno.
Señora Cristi, me llamaba la atención ahorita que nos mostraba el bordado que está precioso, que está impresionante, cómo lo está realizando. Vi unas notitas musicales. ¿Por qué son las? Mm. Porque pues mi hijo le gusta canciones, música y le gusta bailar. Ah, muy bien, muy bien. Ujú. Qué bueno, señora Cristi. Ujú. Pues no sé si nos quiera comentar algo más para ir cerrando la entrevista. Pues para agradecer a todo el pueblo de México por su acompañamiento esos 10 años de la desaparición forzada de nuestros hijos, por así como internacional que nos han acompañado. Agradecerles a todos los medios de comunicación, a todos los que hicieron libros por los 43, poemas, canciones, pues para eso nos ayuda a no permitir que se apague la llama del Casa Ayotzinapa. Y pedirles pues que nos acompañe ahora el 26, que se cumple 10 años de no tener a nuestros hijos, invitarlos que nos acompañen ese día a las 4 de la tarde del Ángel Independencia al Zócalo, así como nacional e internacional, para que nosotras como madres y padres, pues, que sintamos ese acompañamiento, que no estamos solos, y eso pues nos da fuerza también, porque pues en estos días como madres y padres, pues nos sentimos muy tristes, porque imagínate 10 años de desvelo, 10 años de sufrimiento, 10 años de no estar con otros hijos más, lejos de nuestras comunidades, de toda la familia, porque la desaparición forzada, pues nos afectó para toda la familia. Entonces, eso los invitamos y pues que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Así es, señora Cristi. ¿Nos puede dar las fechas, si las tiene frescas en la memoria, de las actividades que se van a realizar antes de la marcha y después de la marcha del 26? Pues no tengo a la mano, Ajá. pero voy a compartir el cartel. Nosotras como madres y padres empezamos nuestra jornada de lucha el 18 de septiembre. Vamos a estar aquí en Guerrero, en Chilpancingo, en Iguala y después nos vamos para la Ciudad de México del 23 al 26. Entonces ahí estaremos para que estén al pendiente y que nos puedan acompañar. De acuerdo, señora Cristi. Pues vamos a estar muy al pendiente y por supuesto que estaremos acuerpando la marcha. Es importante que pues la gente salga a las calles, que se note la presión social para las autoridades y pues yo considero que únicamente con la lucha en la calle, con la organización del pueblo, con la participación de las organizaciones sociales es que pues el Estado va a resolver este caso. Y bueno, pues ahí estaremos, señora Cristi. Muchísimas Muchas gracias por gracias. su tiempo, por la entrevista. Y bueno, como usted bien dijo, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Vivo los queremos. Gracias. Gracias, señora Cristi. Bueno, seguimos en Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Cápsula biográfica. Hola camaradas, esta es la cápsula biográfica y vamos a estar hablando sobre el golpe de estado en Chile, Salvador Allende y pues el asesinato de Víctor Jara. Así es, camaradas, como decíamos al inicio del programa, pues septiembre es el mes en el que se conmemora un año más de este terrible golpe de Estado. Este año se están cumpliendo justamente 51 años. El 11 de septiembre fue cuando las hordas fascistas encabezadas por el genocida de Augusto Pinochet, financiadas por la CIA, evidentemente, bombardean la Casa de la Moneda, ya que Salvador Allende se rehúsa a renunciar al cargo que había sido electo por parte del pueblo chileno.
y bueno, pues se da esta implantación de una dictadura militar terrible que violentó derechos humanos, que cometió crímenes de lesa humanidad, que desapareció personas, en fin, un verdadero ejemplo de lo que es capaz de hacer la ultraderecha para refrenar el movimiento social. Y además, ya lo que también se destaca es que a raíz de la imposición de este gobierno militar, pues se empieza a instaurar el régimen neoliberal. Chile es el primer país en donde se lleva a cabo como una especie de experimento de estas medidas neoliberales, apoyadas enormemente por Margaret Thatcher, la primer ministro de Inglaterra en ese momento. Y pues bueno, así las cosas con la dictadura, con el golpe de Estado en contra del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Y en ese contexto, pues se da la detención ilegal y la tortura, la vejación, los tratos inhumanos en contra y finalmente el asesinato de este gran cantautor y director de teatro que fue Víctor Jara. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir a manera de introducción. No sé qué nos quieras comentar, estimado camarada Iván. Sí, sí, es el golpe de Estado en Chile financiado por Estados Unidos. Siempre es muy importante mencionar eso, ¿no? Y es un momento histórico importante para entender la historia y la realidad de América Latina. Y creo que en general el movimiento comunista mundial, ¿no? Porque también hubo experiencias importantes que llevó a cabo Salvador Allende. Y, y sí, Sí, pues personalmente me voy a enfocar más en la biografía de Víctor Jara, pero no me gustaría dejar de mencionar que pues este golpe de Estado nos deja lecciones importantes con respecto al avance del movimiento comunista y de la revolución proletaria, avance histórico y a nivel mundial, porque Salvador Allende o el gobierno de la Unidad Popular fue el primer gobierno socialista que llega al poder a través de la vía parlamentaria, no con una revolución violenta como sucedió en la Unión Soviética, como sucedió en China, como sucedió incluso en Cuba, ¿no? Más allá del debate de si eso no es o no fue una revolución socialista. Llegan al poder a través de las instituciones de la democracia burguesa liberal y se quiso plantear como el ejemplo de, ya ven cómo sí se puede a través de las reformas construir el socialismo, ya ven cómo no es necesario la revolución proletaria ni la dictadura del proletariado, etcétera, ¿no? Y pues bueno, dos años después de que llega al poder Salvador Allende a través de esta vía, pues evidentemente al llegar a través de la vía institucional se ve la necesidad de mantener las instituciones del Estado burgués y son esas instituciones del Estado burgués, no solamente el ejército, sino algunas otras instituciones, sobre todo las que se encargan de realizar el boicot económico, pues lo que llevan al golpe de Estado, ¿no? Entonces, pues es una lección importantísima, ¿no? Con respecto a que la revolución no se consigue por la vía parlamentaria, no se consigue por la vía institucional, pueden servir como elementos para la acumulación de fuerzas, pero no podemos esperar que a raíz de los cambios o de las reformas, a través del reformismo, se consiga el triunfo de la revolución proletaria y la dictadura del proletariado, que es esencial y es fundamental para acabar con el capitalismo. Entonces, bueno, ahí cerraría yo con respecto al análisis muy sucinto, muy somero, con respecto a la coyuntura de Chile y la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende.
No sé si quieras comentar algo, mi estimado Iván. Sí, no, no creo que tenga algo para agregar. Ok, bien. Bueno, entonces, si me permites, me gustaría ir avanzando un poquito con la biografía de Víctor Jara. Septiembre es el mes en el que nace y en el que fallece. Nace el 28 de septiembre de 1932 en una comunidad rural de Chile, en condiciones de marginalidad, de pobreza bastante arraigada, digámoslo así. Esto, el papá de Víctor Jara pues era alcohólico, era maltratador, abandonó a la familia. La mamá de Víctor Jara, Amanda, hizo grandes esfuerzos por sacar adelante a su familia, tuvieron que cambiar de residencia varias veces y bueno, algo que marcó enormemente la vida de Víctor Jara fue justamente el fallecimiento de su madre. A raíz de eso, él ingresó incluso a una escuela religiosa porque se quería convertir en sacerdote y 2 años después, más o menos de haber entrado a este seminario, lo abandona, pero fue importante porque le permitieron tener un acercamiento con la música desde la lógica de el canto coral y la interpretación de música sacra. Ya previamente Víctor Jara había tenido contacto con la música en el sentido de tocar la guitarra porque su mamá al parecer era una gran cantante y le transmitió pues ese amor hacia la música y hacia tocar y hacer música, ¿no? Entonces yo empezaría como por ahí. ¿Tú qué opinas, Iván? Y no conozco tanto de así la vida personal de Víctor Jara, pero este sí, sí estaba leyendo un poco de cómo fue torturado y asesinado. No sé si ibas a decir algo antes de llegar a ese punto. Ok, sí, sí, entonces avanzo con su biografía. En la década de los 50, luego de que deja el seminario, pues decide incorporarse a la universidad. Por esa época también conoce a Violeta Parra, se hace amigo de su hijo Ángel Parra, forman una agrupación musical que se llama Cucumén. eh, Violeta Parra lo anima a que se dedique de lleno a la música, porque pues como te digo, él también hacía teatro, entra a la Universidad de Chile, se integra a una compañía de mimos, es curioso, ¿no? Cómo se van entretejiendo las historias de la vida artística y cultural de Chile, ¿no? Porque, bueno, conoce a Violeta Parra, de quien seguramente en algún momento también haremos una cápsula biográfica. Y en esta compañía de mimos a la que se une en 1955 es dirigida por Enrique Neusbander, que era un exalumno de Alejandro Jodorowsky, el director de cine de El Topo. Y bueno, pues es como ahora es una figura muy connotada. A mí la verdad no me gusta su rollo, me da mucha hueva, pero bueno, en su momento fue como importante por su aportación como muy experimental del arte. Conoce a su esposa también por esta época, una bailarina británica que es Joan Turner. ¿Qué más? Bueno, les decía, entra a la Universidad de Chile y ahí conoce a más personas del gremio artístico musical, conoce a los integrantes de Quilapayún, a los integrantes de Inti Illimani, los asesora se vuelve director artístico por algún tiempo de estas dos agrupaciones, con las dos colabora en grabaciones de discos,
como él dominaba las cuestiones escénicas, pues les da consejos y los, digamos, los dirige en ese sentido de tener una mejor proyección escénica, no solamente de tocar, sino a agregar este plus, incide en la vestimenta de estos grupos y posteriormente empieza a grabar sus propios LPs. Su primer LP se llamó Víctor Jara, salió en el 66. Empiezan a aparecer éxitos como El Aparecido, Doña María Le Ruego, así como Hoy Matan Negros, Qué bellas son las obreras. Bueno, son las canciones que yo conozco de Víctor Jara y que tratando de indagar en su biografía fue lo que conocí, lo que me llamó la atención. Gracias a la compañía de teatro conoció Europa del Este, conoció Sudamérica, conoció Estados Unidos, fue becado para estudiar en la British Council en Inglaterra, es decir, era un personaje súper importante en la escena del teatro en Chile. Ganó, me parece que en 2 ocasiones, premios nacionales por su labor como director de teatro. No era un actor o un director menor, era muy importante y también era muy importante como se fue también consolidando como cantautor. Justamente de su época en Inglaterra compone Te recuerdo Amanda, que Amanda es su mamá y Manuel es su papá. Entonces, bueno, es una canción que a mí me gusta mucho, se me hace muy emotiva, mueve fibras sensibles de mi ser. Este, en fin, y bueno, ya con la campaña electoral de Salvador Allende, evidentemente se suma a esta campaña con su trabajo artístico. Una vez que llega al poder Salvador Allende, bueno, forma parte del gobierno de Salvador Allende desde pues digamos, la política cultural y artística. Se vuelve como un portavoz artístico del gobierno de Salvador Allende, va a muchos países, en fin. Su última entrevista y su última presentación en público fue en 1973, el año del golpe de Estado, y es una entrevista de radio que da una estación peruana y también ahí se presenta, regresa a Chile y a las pocas semanas se da el golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, él estaba haciendo campaña porque había elecciones intermedias y estaba apoyando la campaña de Salvador Allende para que la Unidad Popular tuviera un mejor posicionamiento en el Congreso, porque se estaban frenando muchas iniciativas desde el Congreso. Entonces, bueno, no quiero hacer un símil con la planadora de Morena, que va a tener control absoluto del Congreso a partir de este año, pero bueno, lo cierto es que sí, desde el Congreso al gobierno de la Unidad Popular le estaban refrenando muchas iniciativas. El punto es que el 11 de septiembre se da el golpe de Estado. Él tenía una presentación en la Universidad Técnica de Chile. Iba a estar Salvador Allende en esa presentación y pues por eso mismo él se lanza a la universidad ese día en la noche y bueno, pues ahí empieza el infierno que vivió Víctor Jara con respecto a su detención. Entonces, bueno, ese es como un breve, muy brevísimo recuento biográfico de su vida, pero ¿qué nos querías comentar tú, mi estimado Iván? Sí, sí, justo como dijiste, luego sigue cuando empiezan ahora sí, se puede decir a cazar a los que ellos consideraban de izquierda, los que apoyaban a Salvador Allende, etcétera. Y esto incluía, pues, a Víctor Jara, ¿no? Y pues lo que leí era, no sé si decir, bueno, era de varias fuentes diferentes que decían que cuando el ejército lo capturó, pues lo torturaban pisándole las manos,
pero que aunque lo estaban torturando, siguió, según una fuente, siguió cantando. Bueno, empezó a cantar la de Venceremos, ¿no? Y bueno, creo que si esa fuente es correcta, es algo impactante, ¿no? Como hasta el último momento, eh, siendo torturado, se expresó de esta manera, ¿no? Era un verdadero trabajador del arte firme con sus, con su política. am, y pues sí. Eh, eh, am, y pues al final fue asesinado y de lo que leí, tirado afuera nomás, en una calle, afuera del, creo que el estadio, ¿no? En donde eh, tenían todos los capturados, básicamente. sí, cerca del estadio, en una colonia cercana, lo fueron a tirar. Así es, así es. Este, bueno, ¿concluiste o Sí, tienes? Ok. sí, Sí, pues efectivamente, cuando llega a la universidad, también los relatos que estuve buscando, testimonios de amigos suyos que lo conocieron o incluso algunos que estuvieron también en este estadio, relatan y cosas que leí también, relatan que había como 600 estudiantes ahí en la universidad junto con Víctor Jara tratando de resistir, pero pues llegó el ejército, se llevó a todos, los llevaron al estadio donde practicaron estas torturas terribles y lo que tú ya mencionas, que además cuando identifican a Víctor lo ven como un trofeo y se ensañan con él porque incluso lo separan, de acuerdo con los testimonios, lo separan del grupo con el que estaba y lo torturaron con mayor saña, ¿no? Y efectivamente, a pesar de todo eso, hubo un momento en que tuvo la oportunidad de escribir su último poema que se llama Somos 5000 aquí, que lo pueden encontrar en las redes, e incluso el año pasado que fue el 50 aniversario y que hubo como muchos pronunciamientos, muchas actividades al respecto, con la inteligencia artificial musicalizaron ese poema bajo la línea estética de Víctor Jara, ¿no? Entonces, pues bueno, todo un acontecimiento. Eh, y bueno, en esas condiciones alcanzó a escribir ese último poema. Lo asesinan finalmente el 15 de septiembre, está desde el 11 y hasta el 15 lo asesinan. Eh, su cuerpo fue encontrado junto con otras 5 personas cerca del cementerio metropolitano de Santiago. Y bueno, pues fue todo una tortura encontrar o que su esposa Joan Turner encontrara el cuerpo y le pudiera dar sepultura. Fue además un sepelio clandestino. La tumba donde estuvo Víctor estaba sin placa porque temían que llegaran los soldados y exhumaran el cuerpo pues, porque son ojetes, ¿no? Porque el ejército así es, ojete, y hace ese tipo pues, de chingaderas. Entonces, pero a lo que me parece también importante destacar, bueno, al estadio en donde los estuvieron torturando años después, ya que había terminado la dictadura y que había llegado la democracia a Chile, lo renombraron con el nombre de Estadio Nacional Víctor Jara. Esto fue a ver, ¿cómo dice? 30,000 personas fueron ajá. Sí, entre 1973 y 1990 la dictadura desapareció a más de 30,000 personas y en 2003 el Estadio Nacional fue rebautizado con el nombre de Víctor Jara. En 2008 se reabrió la investigación por su asesinato y el teniente coronel Mariano Manríquez fue acusado de homicidio. Eh, Quien coordinó las torturas fue Pedro Barrientos, aunque lo niega, pues hay muchos militares de la época que aseguran que estuvo a cargo. Este asesino infeliz, Pedro Barrientos, actualmente vive en Estados Unidos. Ahí te lo encargamos, Iván, por favor. Este,
y el gobierno de Chile ordenó su extradición y en 2016 fue obligado a pagar a la viuda de Jara, a Joan Turner, 28 millones de dólares. Ahí sí ya no encontré más información si se pagó, si no se pagó, cómo iba a pagar estos 28 millones de dólares, pero en 2018, 9 militares en retiro también fueron condenados a 15 años de prisión por el asesinato de Víctor Jara y en 2021 la sentencia subió de 28 años, de 15 a 28 años de prisión. Entonces, bueno, el que sigue impune es este maldito Pedro Barrientos, que está en Estados Unidos. Joan Turner falleció en 2019, si no recuerdo mal, ya de más de 90 años, pero bueno, Joan siempre mantuvo la exigencia de justicia, nunca cejó en su lucha porque se esclareciera el asesinato de Víctor Jara y pues hasta cierto punto me parece que sí logró en parte, ¿no? Este objetivo de que se hiciera justicia hacia Víctor Jara. Entonces, bueno, es lo que quería comentar al respecto. ¿Qué más nos puedes decir, mi estimado Iván? Y creo que nomás sería una reflexión, ¿no? De lo importante que es Víctor Jara y cómo era parte de esa, no sé si decir, generación de cantautores y músicos chilenos importantes, como, como ya mencionaste, Inti Illimani, y Quilapayún, que compusieron esas canciones muy conocidas por todos de Venceremos, El pueblo unido jamás será vencido, y una que me gusta de Víctor Jara es la de Vientos del Pueblo. Está buena también. Y cómo han influenciado la música de los movimientos sociales hasta hoy en día, y incluyendo en México, que constantemente escuchan, ¿no?, esas consignas y ese himno de Venceremos. Ujú. Y sí, creo que eso da esa reflexión sobre la importancia de la música y el arte en ese proceso político y el proceso revolucionario en general. Y tiene su lugar en la lucha. Y porque si no fuera, si no, si no fuera una herramienta así poderosa, ¿no? Entre comillas, o pues no sería una amenaza para la burguesía y a través de la historia no hubieran esos encarcelamientos y estos asesinatos como le pasó a Víctor Jara. Y pues sí, creo que es importante que todes eh, conozcan a Víctor Jara y esa generación de música, ¿no? Y aprender de las lecciones que nos puede dar su trabajo y su vida también, ¿no? Así es, así es. Justo sobre lo que dices, quería agregar dos cositas más que se me estaban quedando. Eh, Justo sobre su compromiso, en la última entrevista que da en esta estación de radio peruana, le preguntan si él se considera un artista y él dice que no, que él es un trabajador de la música y que la historia y el pueblo van a determinar si él realmente es un artista o no. Pero bueno, me parece que se liga muy bien con la concepción que tenemos en Nortarte y por qué nos reivindicamos como trabajadores del arte y no como artistas. Y la otra cuestión, cuando decía sobre la vigencia de estas canciones en los movimientos sociales, efectivamente el himno Venceremos, que la gente lo adoptó y lo adaptó, ¿no?, a la realidad de la lucha de la gente. Y ahora bueno, ya por desgracia es casi un año de que inició el genocidio de los sionistas contra el pueblo palestino. Eh, Se ha traído a la actualidad esta canción de El derecho de vivir en paz, que él la compuso al pueblo de Vietnam, que estaba sufriendo el embate del imperialismo yanqui en ese momento, la famosa guerra de Vietnam,
y evidentemente pues se posiciona en favor del pueblo vietnamita y de su lucha por el socialismo y por la autodeterminación, pero que ahora recientemente en algunas actividades culturales en apoyo a Palestina se ha vuelto a escuchar precisamente por el contexto, ¿no? Pues hasta cierto punto similar. Entonces, sí, coincido contigo. Si no conocen a Víctor Jara, escúchenlo, busquen sus canciones y no dejemos que quede en el olvido este importante trabajador de la música que fue Víctor Jara, ¿verdad? Así es. Viva Víctor Jara. Viva Víctor Jara. Y vivan los trabajadores y las trabajadoras del arte. Bueno, camaradas, pues esto fue todo en la cápsula biográfica. Muchas gracias por su atención y seguimos adelante con Prolet Cult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Hola otra vez, camaradas, esto es Del Otro Lado del Río. Hoy les contaré sobre dos noticias principales. La primera es la jornada de lucha que iniciaron miembros de la comunidad coreana para exigir que Estados Unidos salga de Corea y quiten las sanciones contra Corea del Norte. Y la segunda es sobre las movilizaciones contra todo evento del Partido Demócrata por su apoyo a Israel y la nueva etapa de represión que están pasando las personas que expresan su apoyo a la lucha del pueblo palestino. Entonces, empecemos. Primero, la Organización de la Diáspora Coreana, No.do, inició esta jornada de lucha desde el julio de este año con 4 demandas principales: que Estados Unidos y sus armas salgan de Corea, que rompan la alianza de Estados Unidos-Corea del Sur, pongan en fin toda agresión contra Corea del Norte y quiten las sanciones contra Corea del Norte, y que pongan en fin la, entre comillas, economía de guerra, que ellos definen como que Estados Unidos deje de financiar la guerra, las prisiones y la policía. Oficialmente iniciaron su jornada de lucha en Nueva York, en donde dieron un repaso histórico de Corea, los crímenes cometidos por Estados Unidos durante la guerra en Corea, entrevistas con coreanos de Corea del Sur que luchan por la reunificación y autodeterminación de Corea. 그냥 우리끼리 살도록 그냥 가만 냅둬라. 제발 좀 건드리지 마라. 우리는 우리끼리도 충분히 행복하고 싸우지 않고 북한과 등지고 이렇게 살아갈 이유가 없어요. 미국만 개입 안 하면 남북 통일해서 잘 살아. 그냥 미국 정부는 자기네들 나라 일이나 신경 쓰고 하고 우리나라는 그냥 자유롭게 살도록 그냥 가만히 냅둬. 저는 이것을 드리고 싶어요. Exponer cómo los soldados estadounidenses actualmente cometen crímenes en Corea del Sur sin ser castigados por la ley, etc. US out of Korea. Luego de ese evento se iniciaron diferentes meetings y marchas en Nueva York y California. También se sumaron a las movilizaciones la mayoría de las organizaciones sociales que también se han estado manifestando en apoyo a la lucha del pueblo palestino. Y también durante esas movilizaciones los miembros de la comunidad coreana expresan que ellos tienen muy claro que su lucha va más allá de Corea, que es una lucha internacional contra el imperialismo estadounidense. Ahora pasando a la segunda noticia, las movilizaciones contra el Partido Demócrata y la nueva etapa de represión hacia las movilizaciones en apoyo a la lucha palestina. Por varios meses ha habido protestas grandes en todo evento del Partido Demócrata. Las protestas en general son en contra del partido y ahora su candidata presidencial Kamala Harris, su doble discurso y su complicidad con el genocidio que está realizando Israel. Un ejemplo principal era desde el 19 al 22 de agosto, cuando se llevó a cabo la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Illinois. Y para los que no sepan, esta convención tiene como objetivo principal nominar oficialmente un candidato o candidata a presidente y vicepresidente, a adoptar una plataforma electoral y pues unificar el Partido Demócrata. Y cuando se anunció la convención, más de 270 organizaciones sociales a nivel nacional convocaron a movilizarse en contra de la convención con la demanda principal de cortar todo apoyo hacia Israel. Pero también incluyendo otras demandas como la legalización de todos los migrantes, más dinero para la educación, la salud, trabajos, etc. Y sí, durante esos días del 19 al 22 de agosto, miles de personas fueron a Chicago y marcharon para denunciar la convención, y representantes de diferentes organizaciones sociales denunciaron el supuesto progresismo de Kamala Harris y el Partido Demócrata. The Democratic Party can no longer hide behind a false veil of inclusion. A woman of color ordering the death of innocent children
essence of humanity. To Kamala Harris and Joe Biden we say, your party may be blue, but your hands are stained with the red blood of Palestinian mother and children. Incluso desde el primer día, el 19, hubo momentos cuando derribaron las barricadas que se pusieron alrededor de la convención con la exigencia de ser escuchados por cualquier representante del Partido Demócrata, pero líneas de policías impidieron que se acercara la gente. También el 10 de septiembre, durante el debate presidencial de Trump contra Kamala, también hubo manifestantes afuera expresando que los dos partidos son lo mismo. Los dos apoyan el genocidio y los dos son culpables por crímenes de guerra. Ahora con el sector estudiantil y el regreso de clases en unas universidades, y después del movimiento con los campamentos que repasamos en cápsulas anteriores, los estudiantes vuelven a protestar en contra del genocidio y exigiendo que sus universidades rompan toda relación con instituciones, organizaciones y corporaciones que tienen relación con Israel. Pero la represión por parte de la policía, que es enviada por las administraciones universitarias, vuelve a tener presencia de forma más rápida en unas universidades. Y también en muchas universidades se implementaron nuevas reglas que básicamente criminalizan toda forma de protesta en la escuela. Por ejemplo, en la Universidad de San Francisco, unas de las nuevas reglas son, primero, que todo tipo de protesta debe ser los martes y jueves durante la hora que los estudiantes tienen para comer. Segundo, si eres estudiante y estás organizando en la escuela, necesitas ser a través de una organización estudiantil reconocida por la administración. Y es importante mencionar que muchas organizaciones estudiantiles fueron prohibidas de continuar sus actividades en la escuela por involucrarse en los campamentos anteriores. Y tercero, ya ningún tipo de bocina, megáfono, etc. son permitidos en la escuela. Otro caso es el 15 de septiembre. La policía de Nueva York arrestó a una persona nomás por tener puesto una kefiyeh sobre su cara. Esto es parte de una nueva ley en el condado de Nassau, en Nueva York, que, entre comillas, prohíbe el uso de máscaras, lo cual, si eres culpable, te meten a la cárcel por 1 año y tienes que pagar $1,000. Esta nueva ley fue rápidamente aprobada en el condado de Nassau en agosto de este año, después de que las protestas en apoyo a Palestina en Nueva York y todo el país escalaron. O, en las palabras de Howard Coppell, miembro de la legislatura del condado de Nassau, la razón por la aprobación de la ley era por, entre comillas, incidentes antisemitas perpetrados por personas enmascaradas. Y pues sí, todo esto es parte de la creciente represión por parte del gobierno estadounidense contra toda gente que exprese su apoyo por el pueblo palestino. Pero siempre es importante mencionar que, aunque esta represión se hace más presente, la gente no se está asustando y no se calla, y siguen organizándose y manifestándose como puedan, dejando claro que nunca van a dejar de denunciar el genocidio y nunca van a dejar de apoyar en cualquier forma que puedan la lucha del pueblo palestino. Y sí, faltó incluir mucho, camaradas, pero así está una parte de la lucha por acá por estos días. Hasta la próxima, continuamos con Prolet Cult. Noticiero Hurtarte. Camaradas, seguimos aquí en Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Sí, seguimos aquí mi camarada Iván y yo, y este es su noticiero Hurtarte, ¿verdad? Y hoy traemos noticias pues muy lamentables de lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México con este gobierno que se dice de izquierda, que se dice progresista, que se dice cercano al pueblo, que primero los pobres y bla, bla, bla. Y bueno, pues nuestro tío Martí Batres sacó al policía que lleva adentro y ha habido varios actos de represión aquí en la Ciudad de México y pues que todos tienen que ver con estructuras morenistas, tanto a nivel de la Ciudad de México como a nivel de alcaldía en Xochimilco. Entonces, bueno, queremos comentar al respecto. No sé si quieras hablar sobre lo que preparaste, Iván. Sí, ya les voy a hablar sobre la represión policial contra un grupo de personas que se estaban preparando para marchar en apoyo a Palestina y pues contra el genocidio que está llevando a cabo Israel con el apoyo de Estados Unidos. Y esto sucedió en la Ciudad de México el 31 de agosto. Un grupo de personas se estaba juntando, o sea, todavía no iniciaba la marcha, cuando de repente agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de repente empezaron a violentar a los jóvenes, quitándoles sus mochilas y revisándolas por la fuerza. Hay reporte de que se robaron algunas pertenencias personales, etc. Y también hubo reportes de que la policía lastimó a observadores de derechos humanos que estaban presentes en ese momento. Y pues sí, eventualmente se fue este grupo policial después de forzosamente revisar mochilas y básicamente casi golpear a el grupo que se estaba preparando para marchar. Y
después de que se fue, se continuó la marcha, pero con una línea de granaderos siguiendo la marcha a cada paso. Y pues sí, esa represión fue denunciada en las redes sociales por todas las personas que estaban presentes y las Agenda organizaciones cultural sociales que estaban presentes alternativa. también. Y sí, fue una, pues es considerada una violación de el derecho a la protesta y creo que también se puede considerar una violación del derecho a simplemente juntarse, ¿no? Porque sucedió antes de la marcha, ni habían salido a bloquear nada ni nada. Sí. Y pues así está eso, así pasa esta situación. Así es, cuando también estaba viendo información al respecto, lo primero que recordé fue las manifestaciones en la Ciudad de México durante el mandato de otro policía, otro tira con esta vocación represora que fue Miguel Ángel Mancera. Y bueno, pues una situación muy similar, ¿no? Donde los granaderos iban amedrentando, provocando, violentando a las personas que nos manifestábamos y pues bueno, como dice el meme, ¿no? Regresó, pero en forma de fichas de Alfo, como algo así dice el meme, ¿no? De los Simpsons. Entonces, así está nuestro querido Martí Batres como jefe de gobierno. Y pues en ese mismo sentido, el pasado 5 de septiembre se convocó por parte de la Asamblea, no alcanzo a ver, permítanme, es que se me va el nombre porque es un poco largo, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco y un grupo de una serie de organizaciones que están en la alcaldía de Xochimilco convocaron una manifestación pacífica en contra de la criminalización de la defensora del territorio, Hortensia Telésforo. Entonces, en el marco de esa manifestación, para evitar la criminalización de esta compañera, Hortensia Telésforo, que le están acusando de que, digamos, usurpó un predio de forma ilegal, pero pues es un predio que no pertenece al gobierno de la Ciudad de México y es un predio que estaba abandonado y que la gente de Xochimilco utilizó o empezó a utilizar para brindar talleres comunitarios a las personas que habitan ahí. Entonces, pues esta persona, Hortensia Telésforo, está enfrentando acusaciones por parte de la alcaldía en lo que consideran pues la coordinación de pueblos y barrios de Xochimilco, que es una criminalización, ¿verdad? De estas actividades que realizan organizadamente los habitantes de Xochimilco. Y bueno, en el marco de esa manifestación, en apoyo a esta compañera Hortensia Telésforo, pues llegaron un grupo de halcones, ¿no? Al más puro estilo de Luis Echeverría en el 71 del halconazo. Llegaron estos grupos parapoliciales de choque a violentar gravemente a muchas personas que se encontraban ahí. Entre los asistentes había niños o niñas, había infancias, había adultos de la tercera edad y pues agarraron parejo estas hordas de asesinos, ¿verdad? De estos halcones que reprimieron. Hay muchos testimonios en la red de las personas golpeadas, gravemente golpeadas. Se llevaron a personas detenidas, las llevaron a Tlalpan, no sé por qué a Tlalpan si estaban en Xochimilco, pero bueno, eso es lo de menos. Las llevan a la Fiscalía de Tlalpan y entonces se convoca a brindar apoyo y a manifestar apoyo a la banda que se habían llevado a Tlalpan y pues ahora el grupo de zorros, un grupo policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, también llegan a reprimir la protesta social. Entonces, pues como decíamos, está con todo el gobierno de la Ciudad de México, pasaron las elecciones y se quitan su careta de amigos del pueblo, de amigos de la clase trabajadora y empiezan a actuar con el cinismo y con la desfachatez que les caracteriza a los morenistas, a la Cuarta T y a la socialdemocracia en general. Entonces, bueno, han estado sacando infografía al respecto y me gustaría compartirla con ustedes. Se acusa a Claudia Sheinbaum por ser represora de los pueblos porque durante años solapó a Juan Carlos Acosta y a su gobierno, es decir, al alcalde de Xochimilco. Se acusa a Clara Brugada, jefa de gobierno electa, que está involucrada en pláticas directas con José Carlos Acosta, con quien también tiene un vínculo. Se acusa evidentemente a Martí Batres
represor de los pueblos, pues no es la primera vez que bajo su gobierno se cometen este tipo de actos. Se acusa a Francisco Pastrana, director jurídico de la alcaldía, quien fue quien organizó a los grupos de choque para que se lastimara a los defensores del territorio de Xochimilco. Se acusa a Onésima Delgado, que es la alcaldesa interina de Xochimilco, y se acusa, bueno, ya dije, ¿no? A José Carlos Acosta Ruiz, exalcalde de Xochimilco, que ahora es diputado electo. Entonces, bueno, pues la nueva alcaldesa de Xochimilco tiene ante sí un gran reto. Debo decir abiertamente que conozco a Circe Camacho, coincidimos en el movimiento Yo Soy 132 hace ya 12 años. Ella siempre se decantó, digamos, por esta vía institucional electoral, pero pues siempre ha dicho que ella es una persona consecuente, que tiene convicciones profundamente arraigadas, y pues si eso es cierto, tiene toda la responsabilidad bajo sus hombros de impartir justicia, de desarticular estos grupos de choque, de desarticular estas estructuras que ha ido construyendo Morena a lo largo de estos años en que ha accedido al poder. Y pues eso, ¿no? Los habitantes de Xochimilco están exigiendo a una serie de situaciones al gobierno de la ciudad, entre ellos el esclarecimiento de la agresión llevada a cabo, respeto irrestricto al trabajo y labor de los medios libres e independientes, que se deje de financiar a los responsables de estos grupos de choque, castigo a los policías involucrados, identificación plena de todos los golpeadores que participaron, disolución de grupos de élite como los Zorros o el grupo Ateneas, que por cierto son puras mujeres, pero eso no les quita lo represoras. En fin, son una serie de puntos que los hemos estado difundiendo a través de las redes sociales de Urtarte, a través de TikTok, de Instagram, de Facebook, y lo seguiremos haciendo. Y pues desde aquí toda nuestra solidaridad con los pueblos y barrios de Xochimilco y con esta lucha organizada en defensa del territorio, en contra del despojo, de la gentrificación, que es una política que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México en beneficio pues de los grandes capitales, ¿no? Esa es la noticia. ¿Cómo ves, Iván? No, no tendría nada que agregar, ¿no? Bueno, era eso, y lo otro que queríamos comentar muy brevemente, pues es que como ya todos sabemos, ya todos saben, fue aprobada la reforma del Poder Judicial enviada por López Obrador de una forma bastante curiosa, porque al parecer le faltaba un voto en el Senado a Morena y a sus aliados para que se aprobara por completo, para que se pudiera plantear como reforma constitucional. Les hacía falta un voto para juntar, me parece que son 2/3 partes del Senado, y recurrieron a un panista bastante escabroso. No sé si viste la noticia también por allá, mi Sí, estimado Iván. ajá. Entonces, con el voto de Yunes, Miguel Ángel Yunes, sí, ¿verdad? Ese es su nombre, Miguel Sí, Ángel. Yunes. Oh, no sé Así, si nombre completo. así es. Pues lograron sacar adelante la propuesta de la reforma al Poder Judicial. Es cierto, el Poder Judicial está corrupto, es ineficiente, comete muchas injusticias, es una especie ¿cómo se llama? De realeza, ¿verdad? Que, que tiene el control sobre el Poder Judicial. Y bueno, más allá de intentar mejorar el sistema de justicia en México, no sé tú qué opines, pero lo que se intenta pues es principalmente cambiar, ¿no? Cambiar esa oligarquía que controla el Poder Judicial e imponer una nueva oligarquía que sea afín a la cuarta T. Entonces, bueno, desde Urtarte consideramos que pues se trata de una pugna interburguesa, ¿no? Básicamente, quitarle el control del Poder Judicial a un grupo para dárselo a otro. Y bueno, pues eso, no sé tú qué nos tengas que decir al respecto, mi estimado Iván. No, es que me sorprendió cómo los medios de comunicación en inglés también lo pasaron, pero lo pasaron de forma diciéndole como apoyando a la derecha, ¿no? Diciendo, México se va a convertir en Venezuela. Esos tipos de cosas. Pues sí, pero sí, ya sabemos que es
es un conflicto interburgués, ¿no? Al final del día los dos los dos lados sirven a la burguesía. Sí, así es, a diferentes sectores de la burguesía. Y lo que menciona sobre el papel de los medios de comunicación, es interesante cómo se puede ligar con lo que leíamos de la literatura en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Cómo utilizan ciertos discursos, ciertas narrativas para tratar de ganarse la simpatía de las clases populares, de la clase trabajadora, etcétera, ¿no? Pero como desde la derecha más rancia y más reaccionaria, se busca el apoyo de las clases populares y obviamente también desde el régimen, desde el oficialismo, desde Morena, pues también se recurren a cierto tipo de discursos populistas para tener el apoyo de las masas. Lo cierto es que, digo, nos guste o no, realmente sí hay un apoyo de las masas, para las masas acríticas tal vez, pero sí hay un apoyo por parte de las masas a esta reforma del Poder Judicial, pero que pues por la vía de los hechos o sea, no, hoy me desperté y vi igual de terrible la realidad aquí en mi colonia y en mi país, no es así como que, ya somos otro nuevo país con la reforma judicial, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas con la reforma al Poder Judicial. ¿Algo más, mi estimado Iván? No, de mi parte no. Vale, vale. Bueno, camaradas, pues esto fue el Noticiero Hurtarte y seguimos adelante con nuestro programa que se llama ¿cómo, mi estimado Iván? La Prolet Cult. El podcast artístico cultural más rojo de la red. Continuamos. Agenda Cultural Alternativa. Hola camaradas, esta es la Agenda Cultural Alternativa, donde les vamos a contar sobre las actividades que van a pasar en México. Y Sí, adelante, perdón. Sí. La primera actividad va a ser en la Casa del Lago, en la Ciudad de México, el 29 de septiembre. Habrá actividades donde tocará el camarada Demian, que aquí está, para que vayan a ver y escuchar cómo se escucha un trabajador del arte militante, firme. Consecuente. Así es, eso es el 29 de septiembre de 12 del día a 5 de la tarde. Ahí les esperamos. También queremos seguir difundiendo las actividades en Comunidad Nueva, que se encuentra en las calles de Lerdo y Sol, en la colonia Guerrero, muy cerca del Metro Guerrero. No le tengan miedo a esta colonia, es una colonia amigable, solo es pura mala fama. Y hay varias actividades, está un taller de relajación los días miércoles por la tarde, a las 5 de la tarde es el taller de relajación, y los sábados empezaremos a partir de la próxima semana, el sábado 14, no, este sábado es 14, el sábado 21 de septiembre, a partir del 21 de septiembre, iniciamos taller de guitarra a las 12 del día y ya el ya muy mencionado taller de coro a partir de la 1 de la tarde. Estos son talleres que brinda Hurtarte. Tenemos una muy buena relación, queremos mucho a nuestras y nuestros camaradas de Comunidad Nueva y ahí les esperamos en las calles de Lerdo y Sol. ¿Qué más tenemos, mi estimado Iván? Está también el 26 de septiembre, cuando se cumplen 10 años de la detención y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, en el Estado de México. Se va a estrenar un proyecto de diferentes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México y su vínculo con esa lucha para exigir justicia para los 43 normalistas. Así es, muy interesante esto en la ciudad de Toluca, con nuestros compas de Hurtarte, Estado de México.
Y finalmente también queremos invitarles a la gente de Oaxaca, si hay alguien por allá que nos esté escuchando, que nos esté viendo. En el TAC, en el Taller Artístico Cultural, se está realizando una colecta de víveres, ropa, colchonetas, etcétera. Debido a las intensas lluvias en Oaxaca, varios de nuestros hermanos y hermanas han sido afectados, por lo cual necesitamos de tu ayuda. Así que, bueno, pueden llevar donativos para ayudar a las y los damnificados en Oaxaca por las lluvias. Ropa en buen estado, cobijas, colchoneta, calzado, alimentos no perecederos, colchones, y los van a estar recibiendo en el Taller Artístico Comunitario, el TAC, que se ubica en la capital de Oaxaca, en el centro, en la avenida Independencia 1306, en Oaxaca capital. Así que bueno, esta es nuestra agenda cultural alternativa. ¿Verdad, Iván? Así es, muchas actividades por si están buscando algo que hacer. Así es, camaradas. Bueno, pues esto es todo por el programa de hoy. Esta fue nuestra quinta emisión de Prolet Cult. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente emisión. 10, nos vemos, camaradas. Cuídense mucho. No beban demasiado ahora que son las fiestas patrias. Y si Puro beben jugo. puro juguito, Ajá. puro juguito de conciencia de clase. Y si beben, pues háganlo con responsabilidad, ¿verdad, mi estimado Iván? Así es, así es. Coman rico. ¿Vas a comer? ¿Celebran allá, Iván? ¿Hacen algo? Sí, 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 pues a veces ya de forma como familiar, individual. Se juntan las familias para hacer. Oh, no, sí, se hace el grito por acá también. Yo propongo Comida mexicana yo y propongo a todo Iván para eso. que dé el grito. Muy bien. Nos fuerzan a hacer el himno de Estados Unidos también. Órale. Pues sí, han de decir, si están aquí tienen que cantar el himno, ¿no? Sí, está raro, pero bueno. En fin, en fin. ¿Y qué van a comer? Es creo que van a dar un pozole, unos tamalitos también. Suena bien, suena bien. Pues Y bueno, sí. ¿Qué decías, Iván? ahora no dije, hey. Entendí. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, camaradas, por su atención. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Esto fue Prolet Cool, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Agradecemos enormemente su compañía y, por favor, no se olviden de dar clic en la campanita, regalarnos un like, dejar algún comentario y compartir este contenido entre sus camaradas. Les esperamos en la próxima edición de Prolet Cool, el podcast artístico cultural más rojo de la red.